Hola, en el video de hoy lo que vamos a trabajar es la entrevista. Vamos a ver qué características tiene una entrevista, qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir una, ¿sí? Y cómo usamos los signos de puntuación para poder escribirla y cuando nos toca leerla, cómo hacer para leer y que el texto no sea una cosa lineal, sino cómo ir usando para hacer las pausas, para marcar si estoy haciendo una pregunta o si estoy usando un signo de exclamación, digamos, prestarle atención a ese tipo de cosas. Ahora entonces vamos con el video de hoy. Bueno, lo que vamos a ver ahora entonces es la entrevista. La entrevista es un tipo de conversación que tiene un objetivo preciso, o sea, la entrevista está pensada para que una persona llamada entrevistador puede obtener información sobre una persona llamada entrevistado, que es a quien se le van a ir a hacer preguntas para obtener esa información, descubrir algunos aspectos de la personalidad de ese personaje, preguntarle la opinión acerca de algo, ¿sí? En donde en toda entrevista tiene que haber primero una introducción que la hace quien está haciendo la entrevista, o sea, el entrevistador, donde va a explicar un poco el porqué de esa entrevista, contar un poco del personaje en cuestión del que vamos a hablar. Después, bueno, se da la entrevista en sí, en esto de las preguntas, si es un ida y vuelta, hay preguntas y respuestas por parte del entrevistado. Y al final, por lo general, después de que se desarrolló la temática, se hace un cierre o una conclusión. Bien, entonces acá vamos a ver un ejemplo de entrevista. Entonces se presenta el entrevistador y va a decir, hoy entrevisto a y nombra a quien, de quien se va a tratar este encuentro. ¿Sí? Entonces va a empezar a contar algunos datos de la vida del entrevistado que sean importantes para que quien lo va a leer o lo va a ver, porque hay entrevistas que pueden ser escritas, como lo que estamos viendo ahora, o pueden ser entrevistas grabadas en video. Entonces siempre se hace como una primera introducción donde se presenta a quien se va a entrevistar contando aspectos de la vida de esa persona o alguna información importante de lo que se va a tratar, porque a lo mejor van a buscar la opinión de una persona sobre un tema determinado. Y después se da la entrevista en sí. Entonces ahí empieza con las preguntas, entonces vos vas a ver si es una entrevista escrita, vas a ver que están identificados el entrevistador, ¿sí? Y se pone después una sigla para que nos demos cuenta en qué momento está hablando el entrevistador y en qué momento está hablando el entrevistado. Luego de que se dé ese encuentro, ese intercambio de ideas y de preguntas, se hace un cierre y una despedida como para terminar la entrevista en sí. Bueno, entonces bien, ahora que vimos cómo es el orden en que se presenta una entrevista, en este caso escrita, que es lo que estamos viendo, vamos a repasar algunas cuestiones que tienen que ver con cómo vamos a expresarnos correctamente, porque esto no se escribe igual que un cuento o que una noticia. Cuando hacemos una entrevista es importante saber que usamos el guión de diálogo, que usamos los signos de exclamación, los signos de pregunta sobre todo, que utilizamos los dos puntos, que usamos cuando usamos punto, cuando usamos coma, que es importante para poder escribir una entrevista. Y al final de esto te voy a mostrar algunos tips para que nos demos cuenta cuando nos toca leer a nosotros un texto de entrevista y que también se puede aplicar a cualquier otro tipo de texto. Bueno, vamos a empezar con los puntos para que nos demos cuenta. Y la coma. El punto, ¿sí? Aparece por lo general en los textos y nos sirve para separar ideas. Nos puede aparecer un punto y seguido cuando estoy con una oración y estoy desarrollando un tema. Y el punto y seguido es como que sigo con la misma idea, ¿sí? Con la que estoy planteando. En cambio, si nos toca un punto aparte, puede ser que se termine el párrafo y se termina la idea, entonces para separar una idea de otra se usa el punto y aparte.
Y el punto para abreviar, como por ejemplo, cuando me toca abreviar la palabra señor, en vez de escribir señor voy a escribir S en mayúscula y la R y le pongo el punto para abreviar, que ahí dice señor. Si quisiera decir doctor, voy a usar la D y la R y le voy a poner un punto para indicar ahí que estoy abreviando una palabra. Cuando utilizo la coma, lo uso para hacer una pausa en lo que estoy enumerando. Cuando estoy armando una lista, enumerando, por ejemplo, cuántas profesiones tiene el entrevistado o cuántas cosas hizo, ¿sí? Los dos puntos los voy a utilizar cuando quiero hacer una pausa menor a un punto y cuando quiero empezar, por ejemplo, a enumerar algo. Y los puntos suspensivos me sirven para indicar que queda algo por decir, que queda a criterio de quien está leyendo, porque se cree que ya se sabe, o se desea callar eso y no se termina diciendo. Entonces, bueno, ahí como esos tips para que los tengas en cuenta. Bien, ahora vamos entonces con los signos de interrogación y de exclamación. Los signos de interrogación son los que utilizamos para hacer preguntas y es lo que nos va a servir cuando nos toque hacer una entrevista o leerla para darnos cuenta cuando estamos frente a una pregunta. Y siempre se escriben al principio y al final de la oración. Ahí hay dos ejemplos, ¿sí? Como qué hora es o cómo te llamas, pero hay millones de preguntas que podríamos poner como ejemplos. Y los signos de exclamación nos sirven para expresar emociones o sentimientos. Y también se escriben al principio y al final. Entonces estas cosas también hay que tenerlas en cuenta tanto a la hora de escribir como a la hora de leer nosotros, porque no es lo mismo una oración escrita sin signos de interrogación que una que sí los tenga, porque ahí nos damos cuenta que estamos frente a una pregunta. Otra cosa importante a tener en cuenta es el guión o raya de diálogo. ¿Por qué? Porque dijimos que en una entrevista hay dos personas. Hay un entrevistador, que es el que hace las preguntas, y un entrevistado. Entonces, para darnos cuenta en el texto cuando habla cada uno, se pone el guión o raya de diálogo. Ese signo nos va a servir para darnos cuenta cuándo va cambiando el interlocutor, cuándo está hablando el entrevistador y cuándo habla el entrevistado. Y para terminar, me parece importante reforzar algunos de los signos de puntuación que fuimos viendo ahora. Y para que veamos cómo hacemos cuando nos toca leer a nosotros algo que escribió alguien más. Entonces, si tengo un punto, tengo que hacer un stop, un parate. ¿Sí? Me hago una pausa entre oración y oración. Ahora, si tengo puntos suspensivos, ¿sí? La pausa es un poquito más larga. Si tengo una coma cuando estoy enumerando, me tengo que detener y hacer como una mini pausa. Tomar aire de nuevo para seguir leyendo. Porque no es que voy a leer todo de corrido, tengo que ir haciendo pausas. Y los signos me van a ir ayudando cuando tengo que hacer una pausa o cuando tengo que hacer una mini pausa para tomar aire. Si tengo los signos de exclamación, úsame, por favor. Quiere decir que va cambiando el tono con el que voy leyendo. Atención. Es como para que estemos atentos cuando nos toca leer y hay signos de exclamación. Y si son signos de pregunta, también cambia la entonación. Como por ejemplo hay, ¿me usás por favor? No es lo mismo a ¿me usás por favor? Cambia cuando uso los signos de interrogación. ¿Sabes quiénes somos? Somos los signos de interrogación, que son los que nos indican cuando estamos frente a una pregunta. Y los dos puntos también nos indican para hacer una pequeña pausa a la hora de ir enumerando algunas cuestiones. Hasta acá el video de hoy. Nos encontraremos en el próximo video para seguir trabajando sobre distintos textos y con algunos tips a la hora de leer.